¿Qué tal? Bienvenido nuevamente a su canal Agua Viva. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de una de las enfermedades más frecuentes en este tiempo. Y, y digo eso porque es, lo vemos en todos lados. Y es más, inclusive hasta en las redes sociales, o sea, cuando tú tienes un aparato como un celular o un iPad o cualquier cosa, una computadora, etcétera, normalmente ahorita las comunicaciones están más avanzadas y, y normalmente se hacen todo a través del Internet. Ya no es como antes se hacía, que había una interlocución o pues sí, una interlocución entre las personas, porque no había tecnología, o sea, hablabas con la persona, te acercabas, tenías amigos. Ahorita también tienes amigos, y yo no digo que no los tengas, pero las personas, casi todas las comunicaciones son a través de los aparatos, a través de los aparatos, y entonces no estás viendo a la persona. Es muy impersonal la comunicación. Y bueno, entonces las personas empiezan a sentir soledad porque no tienen con quién hablar, con quién estar. Es más, hay gente, y espero que no seas uno de ellos, pero tienen, tienen el celular y están con su pareja o su esposa o su esposo, etcétera, su novia, etcétera, y en vez de estar platicando, se están comunicando por el internet, por el chat. Y entonces, si te fijas en las parejas, ya no hablan. No hablan como hablaban en la antigüedad o antes de que hubiera celulares y diferentes aparatos electrónicos que se usan para comunicarse en este momento. Cuando vas a hacer una entrevista, lo haces a través de lo mismo, o sea, de una laptop, de, de una, de una aplicación con la que puedes hablar con las otras personas. Y sí hablas con ellos, pero no estás con ellos. O sea, no estás en el lugar donde ellos están, ni ellos están en el lugar donde tú estás, platicando o hablando. Entonces, se ha vuelto más, pues más difícil de que una persona no sienta una soledad. Sobre todo los que están solteros y que no tienen pareja, sienten mucho más. Y ahorita lo que es la soltería, pues abunda más que antes. Yo estuve viendo pues como se puede decir, como si fuera pues una estadística de las personas, de cuánta gente siente soledad por ejemplo, en Estados Unidos, más del 70% se siente que están solos en este momento. ¿Y qué pasa con eso? Empieza una necesidad de tener alguien con quien hablar, una necesidad del alma. Se empiezan los huesos como dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer, se empiezan a secar los huesos porque no tienes con quién hablar. Empieza a tener una soledad y eso provoca una tristeza profunda en la persona, porque no tienen amigos. Los amigos son, así como lo platicamos ahorita, o como lo estuve diciendo, son a través de una pantalla, a través de un celular, a través de cualquier aparato digital que puedas tú imaginar que se puede usar. Vamos a leer la palabra de Dios como siempre. Vamos a ir al libro de Salmos, eh, y vamos a ir al Salmo número 107. Y fíjate cómo Dios describe a las personas que están solos y que Él los puede rescatar de esa soledad. Porque si tú te pones a pensar o si tú te pones a fijarte, tal vez no puedas tener amigos porque no tienes el lugar donde congregarte con alguien. A lo mejor estás en algún lugar apartado, pero
Si tú tienes una comunicación o una interlocución con el Señor, pues Él no te va a abandonar, Él siempre va a estar contigo y te va a estar ayudando a que no sientas esa soledad que normalmente mucha gente siente. Vamos a leer como ahorita lo dije, el Salmo 107, en el versículo primero, dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. La soledad es parte esencial o una de las cosas más fuertes que tiene el enemigo contra las personas para que sientan esa soledad y que se sientan abandonados, eh, dejados, eh, abatidos. Pero el Señor tiene un poder que Él te puede rescatar o nos puede rescatar de esa forma que Satanás ha usado con los aparatos ahora para que la gente se sienta solo. Dice, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, fíjate, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, o sea, sin saber a dónde ir, sin hallar ciudad en dónde vivir, porque en una ciudad, pues, obviamente hay mucha gente y tienes ah, una, pues una interlocución, como dije hace rato, entre las personas, porque platicas con uno, saludas al otro, cómo estás, cómo has estado, etcétera, etcétera. Pero los aparatos han hecho que ese tipo de pláticas o ese tipo de reuniones desaparezca. Y entonces andan las personas solas. Y tú las ves en la calle y si les ves el rostro, los ves tristes, con desencajada la cara, porque se sienten verdaderamente muy solos de estar en este mundo. Y muchas veces eso pasa y luego empiezan los problemas de soledad, de tristeza, de rechazo, inclusive, de cosas de suicidio, porque hasta eso llega. Y el enemigo es especialista en eso porque quiere destruirnos. Dice, sin hallar dónde vivir. Dice, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, fíjate lo que dice. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, porque es una angustia, llega un momento en que hay una angustia completa en la persona. Y entonces entonces clamaron en su angustia y los libró de sus aflicciones. Todo esto de la soledad es una aflicción que el enemigo pone en las personas. Dice, los dirigió por camino de derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Todo aquel que está solo tiene hambre de tener amigos, hambre de tener un compañero, hambre de tener con quién estar hablando. No es lo mismo hablar por un celular que hablar con una persona físicamente. Entonces, tenemos que tratar, Dios hizo, por eso hizo Dios también las congregaciones y para que nos congreguemos, porque mucha gente al congregarse empiezan a tener ah, pues pláticas entre las mismas personas que creemos en lo mismo, que es Jesús, y entonces empiezan a quitarse todas esas cosas de soledad. Tal vez tengan pues se sientan un poco solos durante la semana, yo no digo que no, pero llega un momento en que el domingo, sábado, domingo, que se congrega la gente en la iglesia, pues obviamente empiezas a hacer amigos, empiezas a conocer gente y entre semana a lo mejor también se juntan y pueden ir a lo mejor a hacer un almuerzo, lo que sea, y entonces empieza a haber
empieza a quitarse todos esos pensamientos de soledad y obviamente de angustia que sienten las personas cuando no tienen un amigo o una persona con quien hablar. Nosotros, o todo el mundo, hemos sentido alguna vez esa soledad, sobre todo cuando te pasan cosas malas, que de alguna manera el Señor deja que pasen para que aprendamos ciertas cosas. Y bueno, y después el Señor te restaura de las cosas donde había dejado el Señor que te pasaran esas cosas. Porque obviamente el enemigo es el que hace todas esas cosas malas. Porque Dios no te puede hacer una cosa mala porque Dios es bueno y Él no puede cambiar. Nunca puede ser diferente a ser un Dios bueno. Entonces, nosotros necesitamos acercarnos al Señor y pedirle al Señor que nos ayude y que nos quite esa soledad a través perdón, de lo que, perdón, de las personas que conocemos. Estoy hablando así porque ando un poquillo malo de la garganta y pues estar hable y hable me da ganas de toser. Y bueno, necesitamos tener una, un acercamiento a Dios para que Dios nos libre de esa soledad. Ese tipo de soledades, esa soledad, implica a que te empieces a sentir triste, te empiezas a sentir solitario, te empiezas a sentir que nadie te quiere. Entonces empieza a haber algo malo con ese tipo de soledades, porque el enemigo eso es lo que quiere, que nos sintamos de esa manera y que un momento empiece a poner pensamientos, inclusive hasta de suicidio. Si tú te sientes de esa manera, busca una ayuda para que puedas salir de esa soledad. Esa soledad no es buena para nadie. Dios inclusive, o Jesús, inclusive llamó a 12 discípulos para que estuvieran con él. Él se apartaba de repente a orar a solas, porque él necesitaba estar orando para poder continuar el siguiente día con las labores que iba a hacer, que el Padre le había dado a hacer a él. Pero no quiere decir que él anduviera solo. Él no era un llanero solitario. Él tenía 12 personas que andaban con él todo el tiempo. Aparte de toda la gente que se le acercaba porque querían ser sanados y librados, etcétera, etcétera, o que oraba por ellos por liberación, etcétera. Pero no quiere decir que él anduviera solo. Él andaba con gente. Porque él sabe que las personas, imagínate que fuera uno solo, o sea, que anduviera, por ejemplo, Pablo solo. Pablo nunca anduvo solo, andaba con otro compañero cuando andaba de viaje. Siempre anduvo con otra persona, nunca anduvo solo. Y ninguno de los otros. Pedro de repente andaba con Juan, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque tampoco no es bueno estar solo. Dios no quiere que estemos solos. Él nos hizo para estar compartiendo, para hacer ciudades, para estar con gente, para estar con en los mismos de la iglesia que pensamos lo mismo, que pensamos en el mismo Dios, en el mismo Jesús, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos de tratar de buscar una iglesia o una congregación o un grupo de oración donde podamos crecer y estar con ellos y estar llenándonos de la palabra de Dios. Cuando nosotros no abrimos la Biblia, cuando dejamos de leerla, obviamente se empieza como a medio querer borrar las cosas o las ideas que Dios nos ha dado. Entonces necesitamos estar refrescando muchas veces lo que nosotros ya leímos y necesitamos también estar orando con el Señor para que el Señor nos vaya dirigiendo día a día en las cosas que Él quiere llevarnos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que esta enfermedad y este tipo de cosas de soledad, que sea parte de nuestras vidas, que sea parte de todas las personas que están viendo este mensaje, que tú les ayudes, Señor, como nos has ayudado a nosotros, a no sentirnos solos y desamparados, porque tú nunca nos has desamparado. Jesús siempre ha estado con nosotros desde el primer día
de nuestra vida hasta ahorita, Señor. Y nunca nos ha fallado, porque Dios nunca falla. Él siempre está a la orden del día. Y te pedimos, Señor, que tú sanes, Señor, a cada persona que se sienta solo, que se sienta desechado, que se sienta, ah, pues, hecho a un lado, que vea que no es una persona desechada, que tú siempre recoges a todas las personas que se sienten mal y que tú cambias su vida en todo momento y en toda situación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por vernos y nos vemos la próxima vez. Gracias.